A lo largo de siglos, el extremo occidental de la Plaza del Obradoiro fue un lugar donde la ciudad revelaba sus tensiones más profundas, antes de que alguien imaginara un palacio neoclásico dominando el horizonte. Aquel espacio estaba marcado por dos elementos que hablaban de una Compostela mucho más áspera: las cárceles, tanto la civil como la eclesiástica, y un tramo de la antigua muralla que defendía la urbe por el poniente. No había armonía ni monumentalidad. Había vigilancia, encierro y una frontera física que separaba la ciudad viva de la tierra incierta que se extendía más allá. La piedra húmeda de la muralla chocaba con los muros severos de las prisiones, formando un paisaje que imponía respeto más que admiración. Quien llegaba a Santiago por este flanco se encontraba con la parte menos solemne de la ciudad sagrada, una zona donde lo funcional prevalecía sobre lo bello y donde cada edificio parecía tener como única misión contener, vigilar o impedir. Pero esa franja de terreno tenía un valor que nadie podía pasar por alto. Era un punto de contacto directo con la plaza más simbólica de Galicia, el corazón donde convergían peregrinos, clérigos y autoridades. Era cuestión de tiempo que alguien quisiera transformar aquel espacio duro, casi hostil, en algo digno del entorno. Sin embargo, el terreno no pertenecía a una sola entidad, y justamente ahí comenzaba el conflicto que marcaría el origen del futuro palacio. La doble propiedad, compartida entre el obispado y el ayuntamiento, convertía cualquier intento de renovación en una batalla silenciosa, donde cada gesto administrativo se convertía en declaración de dominio. La tensión se respiraba en cada propuesta que surgía. El ayuntamiento veía en ese espacio la oportunidad de consolidar su presencia en la Plaza del Obradoiro, proyectando un edificio que reforzara su autoridad en un lugar dominado por instituciones eclesiásticas. Por su parte, el obispado tenía una visión completamente distinta. Deseaba levantar un seminario para confesores y una residencia destinada a los niños del coro de la catedral, dotando a la zona de una función espiritual y formativa que prolongara la influencia de la sede compostelana más allá de los muros del templo. Ambos planes parecían incompatibles, no solo en su utilidad, sino en su simbolismo. La tierra que había alojado cárceles se convertía ahora en un tablero donde se enfrentaban dos formas de entender la ciudad. A medida que los años avanzaban y los proyectos se acumulaban, el terreno vacío empezó a ser más un recordatorio de disputa que de oportunidad. Un espacio así, situado frente a la majestuosa fachada de la catedral, no podía quedar condenado a la indecisión indefinidamente. Pero cada intento por definir su futuro reavivaba preguntas antiguas. ¿Quién tenía realmente derecho a transformarlo? ¿A quién debía pertenecer un espacio tan central para la vida urbana y espiritual? Las respuestas no eran sencillas, y cualquier decisión implicaba deshacer una red de intereses que llevaba décadas tejiéndose. El lugar, alguna vez marcado por cárceles y murallas, se convertía lentamente en el epicentro de una contienda política y simbólica que estaba lejos de resolverse. Esa disputa, que al principio parecía únicamente administrativa, empezó a cobrar un carácter casi inevitable, como si la propia ciudad estuviera presionando para que algo sucediera allí. Era evidente que ese pedazo de Santiago no podía seguir siendo un testigo inmóvil de luchas institucionales. Tenía que transformarse, y esa transformación, aunque llena de obstáculos, abriría el camino hacia uno de los edificios más emblemáticos del neoclasicismo español. Mientras tanto, bajo la superficie,
Las tensiones se intensificaban, preparando el escenario para que nuevos actores entraran en la historia y el conflicto alcanzara un punto donde ya no sería posible dar marcha atrás. El conflicto por aquel terreno no tardó en ampliarse más allá de la tensión inicial entre el obispado y el ayuntamiento. Lo que comenzó como una discrepancia de intereses entre dos instituciones históricas se transformó pronto en una pugna de tres frentes, porque un actor inesperado irrumpió en el debate. El Hospital Real, situado justo al otro lado de la plaza, con una presencia tan antigua y prestigiosa como la propia catedral. Aquella aparición inesperada añadió una capa nueva y decisiva de complejidad. Lo que estaba en juego ya no era solo la función de un edificio futuro, sino la manera en que tres autoridades, con tradiciones, jerarquías y prioridades distintas, se proyectarían sobre el corazón urbano de Compostela. El ayuntamiento, decidido a reforzar su papel en la vida de la ciudad, había presentado en 1764 un proyecto elaborado por Lucas Ferro Cabeiro. Su objetivo era claro: construir una casa consistorial que equilibrara la presencia eclesiástica y le diera a la autoridad civil un lugar digno y visible en la Plaza del Obradoiro. El diseño buscaba armonizar con la monumentalidad del entorno, pero también afirmarse como símbolo de un poder municipal que deseaba modernizarse y consolidarse. Para la corporación civil, la plaza no debía ser únicamente un espacio dominado por instituciones religiosas. Necesitaba diversificarse y reflejar la pluralidad de poderes que guiaban la vida de Santiago. El obispado, sin embargo, se movía según otra lógica. El arzobispo Bartolomé Rajoy Losada, figura influyente y con una visión clara de lo que deseaba para su ciudad, confiaba en un plan completamente distinto: levantar allí un seminario para confesores y una residencia para los niños del coro. Este proyecto, encargado a Andrés García de Quiñones, no pretendía disputar la autoridad del ayuntamiento, sino prolongar el ámbito espiritual de la catedral y dotar al conjunto urbano de un edificio que reforzara la función pastoral y educativa. Para la Iglesia, aquel terreno era una extensión natural de su espacio sagrado, un lugar idóneo para cultivar la formación y el servicio religioso que sustentaba buena parte de la vida compostelana. Pero cuando parecía que el conflicto iba a resolverse mediante negociaciones prolongadas, el Hospital Real reclamó su propia parte en la discusión. Alegaba que uno de los proyectos amenazaba sus derechos de propiedad y afectaba el entorno inmediato de un edificio que había sido concebido como un refugio para peregrinos y necesitados. Su intervención alteró todos los equilibrios previos. Ya no se trataba solo de decidir entre dos propuestas opuestas, sino de conciliar intereses que se superponían físicamente en el espacio y simbólicamente en la historia de Santiago. La situación se volvió tan enmarañada que ninguna de las instituciones podía avanzar sin entrar en conflicto directo con las otras. El terreno empezó a parecer un espejo donde cada entidad veía reflejada su identidad, su poder y su futuro. El ayuntamiento miraba hacia un horizonte administrativo y político, el obispado hacia la continuidad de su misión espiritual, el Hospital Real hacia la protección de un legado asistencial que consideraba intocable. Tanto la tierra como los muros antiguos adquirieron un valor que iba más allá de lo material. Se convirtieron en argumentos, en fronteras y en símbolos. La tensión llegó a tal punto que las autoridades locales ya no podían resolver por sí mismas el problema sin riesgo de fracturar el equilibrio institucional de la ciudad. Era evidente que el conflicto necesitaba
una intervención superior. El peso de las tres instituciones tiraba del terreno en direcciones opuestas, y aquella pugna, al mismo tiempo territorial y conceptual, preparaba el escenario para una decisión que marcaría el destino del futuro edificio y definiría cómo convivirían en la plaza del Obradoiro el poder civil, el religioso y el asistencial. A medida que los argumentos se acumulaban, la ciudad parecía contener la respiración, esperando que una autoridad externa pusiera fin a una disputa que ya había trascendido su dimensión arquitectónica. La tensión acumulada alrededor de aquel terreno llegó finalmente a un punto donde ninguna negociación interna podía ofrecer una salida estable. Las tres instituciones defendían sus derechos con igual convicción y cada una consideraba imprescindible su propio proyecto para el futuro de la plaza, ante un conflicto que amenazaba con paralizar cualquier transformación en un espacio clave de Compostela. La cuestión tuvo que elevarse más allá de las autoridades locales. Fue entonces cuando la Capitanía General de Galicia y la Real Cámara intervinieron para poner orden en un debate que se había vuelto irresoluble dentro de la ciudad. La disputa, inicialmente urbana, se transformó en un asunto de interés para la corona, y ese cambio de escala alteró por completo el destino del lugar. La Capitanía General, acostumbrada a mediar en conflictos territoriales y administrativos que superaban la capacidad de resolución local, comprendió que la raíz del problema no estaba en la arquitectura propuesta, sino en la imposibilidad de conceder ventaja a una institución sobre las demás sin desencadenar más tensiones. Ninguno de los tres actores estaba dispuesto a ceder su derecho sobre el terreno, y cualquier intento de favorecer a uno habría creado un precedente indeseado en una ciudad donde la convivencia entre poderes civiles, religiosos y asistenciales siempre había sido delicada. Era necesario un gesto que desbloqueara la situación sin humillar a ninguna parte. El 13 de mayo de 1767 se alcanzó la decisión que cambiaría la historia del solar: construir un único edificio que albergara simultáneamente las funciones de los tres proyectos en disputa. En lugar de dividir el terreno o alternar usos, la resolución tomó un camino inesperado y audaz: integrar en una sola estructura el ayuntamiento, el seminario de confesores y las cárceles municipales. Esta solución, descrita luego como casi salomónica, no solo permitía compartir el espacio sin excluir a nadie, sino que daba origen a una idea arquitectónica mucho más ambiciosa que cualquiera de las propuestas iniciales. La nueva construcción sería un símbolo de convivencia institucional en el corazón de la ciudad, un edificio capaz de representar las diferentes facetas de la vida compostelana sin fragmentarlas. La decisión también implicaba algo más: admitir que la transformación del Obradoiro debía ser una obra de envergadura suficiente para dialogar con la monumentalidad de la catedral y del Hospital Real. No podía ser un conjunto disperso de estructuras menores. Necesitaba ser un palacio, un frente unificado que cerrara la plaza con la misma fuerza visual y simbólica con la que la catedral dominaba el lado opuesto. La Capitanía General, consciente del carácter estratégico del lugar, encargó que el edificio se levantara siguiendo los planos del ingeniero francés Carlos Lemort, cuya visión se ajustaba a las exigencias de rigor y armonía que un proyecto de tal magnitud requería. Desde aquel día, la historia del terreno cambió de dirección. Las cárceles preexistentes, los restos de muralla y las viejas tensiones quedaron subordinados a una nueva voluntad: dar forma a un edificio
que conciliara intereses, unificara estilos y transformara un espacio conflictivo en un símbolo de cohesión urbana. La decisión de 1767 no resolvió únicamente una disputa, abrió el camino para que el solar se convirtiera en uno de los escenarios arquitectónicos más significativos de Galicia. Y con esa resolución firme y definitiva, la ciudad se preparó para iniciar una obra que no solo modificaría el aspecto de la plaza, sino también la manera en que Compostela se representaría a sí misma en los siglos siguientes. Cuando la resolución de 1767 dio vía libre a la construcción del nuevo edificio, aún faltaba algo esencial: las personas capaces de convertir aquella decisión política en piedra, proporción y armonía. Aunque solemos recordar los palacios a través de sus fachadas o de las funciones que desempeñan, detrás de cada línea de cornisa y cada arco solemne hay rostros, voces, tensiones y talentos que rara vez aparecen en los relatos oficiales. El futuro palacio necesitaba mucho más que un plano aprobado. Necesitaba una constelación de figuras con capacidades distintas, todas imprescindibles para levantar una obra que debía representar simultáneamente al poder civil, al religioso y al institucional. Esa diversidad humana, lejos de dificultar el proceso, fue la que permitió que el proyecto adquiriera una riqueza que trasciende el tiempo. En el centro de esa constelación se encontraba el ingeniero francés Carlos Lemort, autor del diseño que daría forma definitiva al edificio. Su presencia era una prueba de que la ciudad no buscaba simplemente construir un inmueble funcional, sino dotarlo de una fuerza estética acorde con las grandes instituciones que rodeaban la plaza. Lemort era un técnico riguroso, formado en un ambiente donde la geometría y la claridad compositiva eran pilares innegociables. Su sensibilidad, marcada por influencias francesas e italianas, se manifestaba en el modo en que equilibraba monumentalidad y orden, creando estructuras donde nada parecía casual. Fue esta visión, precisa y amplia, la que permitió imaginar una fachada de casi 90 metros, capaz de dialogar con el poder visual de la catedral sin competir con ella. Pero Lemort no trabajó solo. Para transformar un plano en obra física, hacía falta la dirección sobria y disciplinada del Fray Manuel de los Mártires, responsable de guiar el proceso día a día. Su papel fue fundamental para unir el mundo técnico con el mundo religioso, sin que surgieran fricciones innecesarias. Como miembro de la orden, estaba acostumbrado a la paciencia y al orden, virtudes esenciales para dirigir una obra de tal envergadura. Él no solo coordinó equipos y decisiones, sino que actuó como puente entre la visión del arzobispo y las exigencias del proyecto. Su presencia ayudó a mantener un equilibrio que, de no haberse logrado, habría puesto en riesgo la cohesión del trabajo. Por otro lado, la ejecución material recayó en manos expertas. Los maestros Juan López Freire y Alberto Ricoy, constructores que conocían profundamente el comportamiento de la piedra y sabían transformar una idea en un muro firme y proporcionado. Estos maestros aportaron una sabiduría práctica que no se aprende en libros, sino en canteras, talleres y obras donde cada error puede costar meses de trabajo. Conocían los ritmos naturales de la construcción, la resistencia de los materiales gallegos y la manera adecuada de encajar cada bloque para que la estructura respirara con estabilidad. Gracias a ellos, la obra no solo avanzó con seguridad, sino que adquirió una textura física y una solidez que todavía hoy impresionan a quienes la observan de cerca. La colaboración entre estas figuras, ingenieros,
religiosos y artesanos, generó una dinámica singular en la que la autoridad espiritual se mezclaba con la precisión científica y la experiencia manual. Cada uno, desde su posición, veía el edificio de manera diferente. Lemort lo concebía como un sistema matemático, el Fray Mártires como un símbolo de convivencia institucional, López Freire y Ricoy como una pieza viva que crecería piedra a piedra. Esa multiplicidad de miradas enriquecería profundamente el carácter del palacio y prepararía el terreno para un proyecto que debía combinar monumentalidad y funcionalidad sin sacrificar la elegancia neoclásica. Mientras la obra avanzaba, también crecía la expectativa de cómo aquel edificio transformaría la plaza del Obradoiro. Las figuras que trabajaban en su construcción sabían que no estaban levantando simplemente un inmueble. Estaban moldeando un nuevo rostro para la ciudad. Cada uno de ellos, con sus conocimientos y convicciones, aportó algo que permitió que el proyecto tomara forma con un equilibrio sorprendente. Y gracias a esa conjunción humana, la arquitectura que pronto emergería estaría cargada de intención, precisión y una identidad visual que la convertiría en un referente del neoclasicismo peninsular. Así, la historia del palacio pasaba naturalmente de sus protagonistas a su forma, invitando a descubrir cómo esas manos y esas mentes lograron crear una estructura que aún hoy domina la plaza con serenidad y firmeza. Cuando Carlos Lemort recibió el encargo definitivo de diseñar el edificio que pondría fin a décadas de disputas, comprendió que no se trataba únicamente de resolver un problema urbanístico, debía crear una obra capaz de transformar el rostro de la plaza del Obradoiro y al mismo tiempo responder a las necesidades de tres instituciones distintas. Era un desafío irrepetible y exigía una visión que superara los límites locales. Lemort, formado en un ambiente donde el rigor geométrico francés convivía con la tradición clásica italiana, encontró en ese cruce cultural el punto de partida para concebir un edificio que no imitara, sino que reinterpretara lo que debía ser un palacio público en el corazón de Galicia. Su planteamiento se basó en un principio claro: la horizontalidad debía dominar el conjunto. Frente a la verticalidad monumental de la catedral, el nuevo edificio no debía competir, sino equilibrar. Por ello, imaginó una fachada larga, serena, casi disciplinada, que se extendiera a lo ancho como una línea firme, capaz de cerrar el espacio de la plaza con un gesto estable y continuo. Esta decisión no solo respondía a una cuestión estética, sino también simbólica. La nueva construcción debía ser el contrapunto laico y administrativo del gran templo que se erguía frente a ella. No un rival, sino un equilibrio visual y conceptual. Lemort se inspiró en modelos franceses de arquitectura palacial, especialmente en los desarrollados por François Mansart, donde una loggia inferior amplia sostenía cuerpos superiores de mayor ligereza visual. Este recurso le permitía unir funcionalidad y monumentalidad. Bajo la arquería se desarrollarían los accesos y espacios de tránsito, mientras que los pisos superiores ofrecerían una estructura rítmica de vanos perfectamente alineados que otorgaban luminosidad y orden al interior. La base del edificio, compuesta por 20 arcos de medio punto y 5 aberturas adinteladas en el centro, actuaba como un umbral solemne que marcaba el paso entre la vida urbana y la institucional. Sobre esa base, Lemort introdujo uno de los elementos más característicos de su diseño, un orden colosal de columnas jónicas adosadas que abrazaba los dos niveles superiores. Esta elección de clara raíz clásica
no solo dotaba al edificio de una elegancia proporcionada, sino que generaba una sensación de continuidad vertical que suavizaba la extensión horizontal de la fachada. Entre estas columnas se distribuían 50 huecos idénticos, concebidos tanto como accesos a los balcones corridos como puntos de entrada de luz. Cada uno de ellos funcionaba como parte de un sistema preciso, pensado para que ninguno destacara por encima de los demás, reforzando así la idea de armonía absoluta que guiaba el proyecto. La culminación del edificio se resolvía mediante un ático decorado con balaustradas, elemento típico del estilo neoclásico que añadía un remate ligero al conjunto sin romper la serenidad de su silueta. Pero Lemort sabía que un edificio en la Plaza del Obradoiro no debía limitarse a ser correcto. Necesitaba un punto focal, un gesto que atrajera la mirada y dotara de narrativa al conjunto. Por eso, dispuso 3 frontones en la coronación, 2 laterales, de líneas curvas, destinados a mantener el ritmo equilibrado del edificio, y un frontón central triangular que avanzaba ligeramente hacia la plaza, reclamando la atención del visitante. Era allí, en ese punto central, donde el diseño de Lemort preparaba el escenario para algo más que una solución arquitectónica. Ese espacio prominente sería el lugar destinado a un relieve y una escultura que transformarían la fachada en un relato visual. La arquitectura, que hasta entonces había sido expresión de orden y proporción, daría paso a una dimensión simbólica que vincularía el edificio no solo con la ciudad, sino con su imaginación histórica. Así, los planos del ingeniero francés dejaban de ser simples trazos para convertirse en la base de una obra donde el arte y la arquitectura dialogarían de forma inseparable. Cuando comenzaron a levantarse los primeros tramos de muros, según el diseño de Lemort, la Plaza del Obradoiro experimentó un cambio que iba mucho más allá de la aparición de un nuevo edificio. Durante siglos, la mirada del visitante había sido atraída de manera casi irresistible hacia la fachada occidental de la catedral, cuya verticalidad y dramatismo dominaban por completo el espacio. En contraste, el lado opuesto permanecía incompleto, fragmentado entre cárceles y muros sin cohesión. La llegada de los andamios y de los bloques de piedra recién tallados anunció que esa asimetría estaba a punto de desaparecer para siempre. Piedra a piedra, una línea monumental comenzaba a extenderse en paralelo al templo, como si la ciudad hubiese decidido, por fin, cerrar un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. La nueva fachada creció siguiendo un ritmo preciso, casi musical. Sus 90 metros de longitud aparecían como una respuesta serena y horizontal frente a la energía ascendente de la catedral. No era una competencia, sino una conversación. La catedral hablaba en vertical, elevando sus torres como plegarias. El nuevo palacio respondía en horizontal, extendiéndose con una calma calculada que equilibraba visualmente la plaza. Este equilibrio transformó la percepción del espacio. Donde antes había un vacío incómodo, ahora emergía un frente arquitectónico que daba estructura, contención y dignidad al conjunto. La plaza, por primera vez, adquiría una forma completa, cerrada en sus 4 lados, un verdadero escenario urbano donde cada edificio participaba del mismo diálogo monumental. A medida que avanzaba la construcción, los habitantes de Santiago pudieron observar cómo la fachada adquiría una presencia casi magnética. Sus proporciones, cuidadosamente estudiadas, generaban una sensación de orden que contrastaba con la complejidad barroca de la catedral.
La sucesión de arcos en la planta baja creaba un ritmo visual constante, mientras que el orden colosal de columnas jónicas en los pisos superiores aportaba una verticalidad contenida que suavizaba la gran extensión horizontal del conjunto. Nada estaba fuera de lugar. Cada elemento parecía responder a una lógica interna que transmitía estabilidad y claridad. El edificio, incluso antes de ser terminado, ya comenzaba a redefinir la forma en que la gente atravesaba y habitaba la plaza. Con cada nueva hilada de piedra, la fachada adquiría ese aire solemne que caracteriza las grandes obras públicas. Pronto quedó claro que no se trataba solo de un mero cierre arquitectónico, sino de una declaración de identidad urbana. La Plaza del Obradoiro, que durante tanto tiempo había presentado un contraste entre majestuosidad y precariedad, se encontraba ahora un contrapunto digno para la catedral. El palacio no pretendía robar protagonismo, pero sí establecer una relación de igualdad visual que devolviera coherencia al espacio. Así, el visitante que entraba en la plaza ya no encontraba un único punto dominante, sino un equilibrio majestuoso entre dos mundos, el espiritual y el civil, el histórico y el moderno para la época. La fachada no solo transformó la plaza exterior, sino también la percepción del tiempo dentro de la ciudad. Su estilo neoclásico, tan diferente del barroco circundante, aportó una sensación de renovación, sin romper con la memoria arquitectónica del lugar. Era una obra que se insertaba en la tradición, pero que también señalaba una apertura hacia nuevas influencias y modos de construir. Este diálogo entre pasado y futuro preparaba el terreno para lo que vendría después. Los detalles artísticos que terminarían de dar alma a la fachada, porque detrás de aquella gran superficie simétrica se escondía una intención narrativa que aún no se había revelado, una historia esculpida en piedra que convertiría el edificio en mucho más que un ejercicio de proporción, y era precisamente hacia ese núcleo simbólico hacia donde la mirada empezaba a dirigirse. En cuanto la fachada alcanzó su forma definitiva, comenzó a revelarse algo que muchas veces pasa desapercibido en las grandes construcciones. La arquitectura no era solo una cuestión de presencia exterior, sino también un mecanismo complejo pensado para que el interior funcionara con precisión y coherencia. Cada arco, cada vano, cada línea horizontal tenía una razón concreta, y comprender esa lógica permite ver el palacio no solo como un monumento urbano, sino como un organismo cuidadosamente diseñado para albergar tres instituciones muy distintas bajo un mismo techo. La planta baja, sostenida por 20 arcos de medio punto y 5 aberturas adinteladas en el centro, no fue concebida simplemente como una galería elegante. Su función real era crear una base permeable, un espacio donde la circulación fuera fluida tanto para quienes trabajaban en el edificio como para quienes atravesaban la plaza. A través de estas arcadas, la luz podía penetrar hasta los puntos más profundos del nivel inferior, mientras que la amplitud del paso permitía absorber el flujo constante de personas, carruajes y actividades cotidianas. Las 20 arcadas establecían un ritmo visual tan constante que casi parecía una respiración arquitectónica. Repetición, estabilidad o orden era la manera perfecta de sostener un edificio que debía servir a funciones administrativas, religiosas y judiciales, sin perder claridad en su distribución. Sobre este nivel se abría un universo completamente distinto. 50 portales organizados con una precisión casi matemática, cada uno alineado entre las columnas jónicas adosadas que definían el orden colosal.
Estos portales, aunque desde el exterior se perciben como simples aberturas regulares, cumplían dos tareas fundamentales. En primer lugar, garantizaban una iluminación excepcional en los espacios interiores. La neoclásica buscaba siempre la claridad, huyendo de la penumbra barroca, y Lemort aplicó esta idea con fidelidad. Los vanos permitían que la luz atravesara los salones a lo largo de todo el día, creando un ambiente equilibrado y funcional para el trabajo administrativo y la vida cotidiana de los residentes eclesiásticos. En segundo lugar, estos portales daban acceso a un balcón corrido que recorría toda la fachada, un elemento que dotaba al edificio de unidad y dinamismo. Este balcón no fue añadido como un simple ornamento. Formaba parte de la estructura funcional del palacio, permitía desplazamientos laterales sin necesidad de entrar y salir constantemente de los salones interiores y al mismo tiempo proporcionaba ventilación cruzada, algo crucial en edificios que, por su uso, debían alojar a muchas personas. Desde él, además, se podía observar toda la plaza, convirtiéndolo en un verdadero corredor visual que conectaba el interior del edificio con la vida pública del Obradoiro. La longitud ininterrumpida del balcón producía una sensación de continuidad que reforzaba la idea de un edificio unificado, pese a sus usos múltiples. Las aberturas del segundo nivel, que constituían una baranda superior, completaban un sistema lumínico sorprendentemente moderno para su época. Lemort entendió que para que el edificio funcionara correctamente, debía ser permeable a la luz natural. Por eso, diseñó niveles donde cada vano tenía un papel en la iluminación general, evitando rincones oscuros o zonas excesivamente dependientes de lámparas o velas. El resultado era un interior luminoso, ventilado y más saludable que muchas construcciones de la época. Esta claridad se convirtió en una metáfora visual del orden y la transparencia institucional que el palacio aspiraba a representar. Así, arcos, balcones y vanos no eran adornos, sino engranajes de un mismo sistema. Un edificio que respiraba, se iluminaba y funcionaba como un único organismo. La fachada, vista desde la plaza, parecía sencilla y simétrica, pero detrás de esa apariencia se escondía una coreografía arquitectónica cuidadosamente diseñada para atender necesidades prácticas sin renunciar a la elegancia. Y mientras la luz recorría estos espacios, guiada por la matemática de sus proporciones, la mirada de quienes observaban el edificio desde abajo empezaba inevitablemente a elevarse hacia el punto donde la arquitectura cambiaba de registro y se volvía narrativa. El conjunto de frontones, relieves y esculturas que coronaban la fachada y que estaban destinados a contar una historia mucho más antigua que el propio palacio. A medida que la fachada del palacio adquiría su forma definitiva, la mirada ya no se detenía únicamente en la armonía de sus proporciones ni en la claridad de sus líneas. El punto que comenzaba a reclamar toda la atención era el frontón central, ese triángulo de piedra que sobresalía ligeramente hacia la plaza, como si quisiera anunciar que allí se encontraba la verdadera identidad simbólica del edificio. Lemort había reservado ese espacio con un propósito deliberado: transformar la arquitectura en relato y el relato en memoria colectiva. De ese modo, la fachada no solo cerraría la plaza, sino que también contaría una historia profundamente arraigada en la tradición compostelana. En el interior del tímpano se desplegaba el relieve de la batalla de Clavijo, una escena que, aunque nacida del imaginario medieval, se había convertido en un símbolo incontestable
del espíritu jacobeo. Según la leyenda, en aquel enfrentamiento decisivo entre fuerzas cristianas y musulmanas, el apóstol Santiago habría intervenido de manera milagrosa, montado a caballo, para inclinar el destino del combate a favor de los cristianos. La imagen de Santiago Matamoros, una figura guerrera, protectora y luminosa, formaba parte del universo visual que había acompañado durante siglos a los peregrinos que llegaban a Compostela. Representarlo en la fachada del nuevo edificio no era un gesto decorativo, era una declaración de continuidad, un recordatorio de que el palacio, pese a su función civil, seguía inserto en el gran relato espiritual de la ciudad. El responsable de convertir esa leyenda en piedra fue el pintor gallego Gregorio Ferro, quien ideó la composición con una sensibilidad que mezclaba épica y solemnidad. Su diseño fue luego materializado por dos escultores también gallegos, José Gambino y José Ferreiro. Ambos transformaron el proyecto pictórico en un relieve de mármol de una precisión sorprendente, capaz de transmitir movimientos sin perder la serenidad propia del estilo neoclásico. Gambino aportó su habilidad para crear figuras sólidas, rotundas, mientras que Ferreiro, más conocido por su virtuosismo en la escultura religiosa, añadió una intensidad expresiva que daba vida a la escena. Su maestría culminaba en la figura ecuestre del propio Santiago, que coronaba el frontón y parecía vigilar la plaza con autoridad silenciosa. Esta escultura, situada en lo más alto del edificio, se convirtió en el punto focal de la fachada. Desde allí, el apóstol parecía conectar el mundo terrenal de la plaza con un horizonte más amplio, casi mítico. A diferencia de las líneas racionales del edificio, la figura introducía una emoción narrativa que añadía profundidad a la composición arquitectónica. Esa dualidad, orden y mito, geometría y relato, dotaba al palacio de una presencia más compleja de lo que podía sugerir su sobriedad exterior. Era como si la piedra, además de estructurar el espacio, se encargara de recordar a la ciudad su historia y los valores que la habían configurado. No obstante, esa gran escena esculpida no debía interpretarse únicamente como un homenaje religioso, también funcionaba como un símbolo político en un momento en que la monarquía y la Iglesia buscaban reforzar su autoridad a través de imágenes unificadoras. Al incluir un episodio que combinaba fe, victoria y protección, la fachada transmitía un mensaje de estabilidad y continuidad en un periodo donde las estructuras de poder estaban redefiniéndose. El palacio, por lo tanto, se presentaba como una institución capaz de integrar pasado y presente, mito y administración. Sin embargo, la fuerza narrativa del frontón solo contaba una parte del mensaje del edificio. Su monumentalidad podía distraer del hecho de que la fachada, con toda su dignidad y su equilibrio neoclásico, ocultaba tras de sí funciones mucho más diversas, algunas incluso contradictorias entre sí. Lo que el relieve mostraba al exterior, heroísmo, continuidad, grandeza, no revelaba necesariamente la realidad compleja que se desarrollaba en el interior del palacio, porque más allá de la piedra que narraba batallas legendarias, el edificio alojaba espacios destinados a tareas muy distintas: la justicia, la administración, la formación espiritual. Y esa dualidad entre lo que la fachada proclamaba y lo que el edificio contenía comenzaba a insinuar que la historia del palacio estaba lejos de ser un relato uniforme. Solo mirando más allá del frontal heroico, sería posible descubrir la otra cara de esta construcción monumental. Mientras la fachada principal del palacio se presentaba ante la plaza del Obradoiro
como una composición perfectamente equilibrada, luminosa y solemne. La parte posterior revelaba una realidad completamente distinta. Allí, donde el terreno caía bruscamente hacia niveles inferiores y donde la ciudad dejaba de mostrarse ceremonial para volverse práctica, el edificio adoptaba un carácter mucho más austero. La arquitectura perdía ornamentación. Las líneas se volvían rígidas y la piedra mostraba su rostro más funcional. Era como si el palacio llevara una máscara noble hacia la plaza, reservando para su espalda el peso de las tareas menos visibles, pero igual de esenciales para la vida urbana. La diferencia comenzaba justamente con el desnivel del terreno. El abrupto corte geográfico obligó a levantar una estructura más cerrada y robusta, diseñada para soportar las funciones que allí se concentraban. En lugar de arcos elegantes o columnas jónicas, aparecían muros espesos, donde los vanos eran estrictamente los necesarios para ventilar y permitir algo de luz. La presencia cercana de la iglesia de San Frutuoso, casi abrazando el edificio por ese lado, reforzaba la sensación de encierro y contención. El conjunto posterior no buscaba ser visto ni admirado. Cumplía otra misión. Ese sector del palacio albergaba las cárceles municipales, una de las funciones más antiguas que se habían definido desde el inicio del proyecto. Su ubicación inferior, casi escondida bajo el nivel de la plaza, respondía no solo a la topografía, sino también a una idea simbólica que las ciudades europeas habían heredado durante siglos. Aquello que debía vigilarse o restringirse quedaba relegado a los márgenes menos visibles del espacio urbano. Así, mientras en la parte superior se debatían leyes, se administraba la ciudad y se formaban confesores, en las profundidades del mismo edificio convivían reclusos cuyas realidades contrastaban por completo con la solemnidad del entorno exterior. Para gestionar estos usos, Lemort y los maestros constructores adoptaron soluciones estructurales que lograran combinar seguridad y funcionalidad. Se diseñó un amplio patio central que actuaba como núcleo de ventilación y permitía cierta entrada de luz en los espacios destinados al encierro. Alrededor de este patio se distribuyeron dos cuerpos laterales prismáticos que seguían el ritmo general de la fachada, pero eliminando cualquier elemento decorativo. Allí la arquitectura se convertía en herramienta. Muros rectos, vanos estrictos, pasillos pensados para garantizar control y vigilancia. El contraste con la fachada principal era absoluto, casi desconcertante para quien pudiera observar ambas partes del edificio sin moverse del sitio. Este reverso severo del palacio cumplía una función esencial en el equilibrio general del edificio. Permitía que la institución municipal ejerciera su autoridad sin invadir los espacios de representación pública. Lo que la ciudad mostraba en el Obradoiro era poder ordenado, armonía y administración transparente. Lo que escondía hacia el lado opuesto eran las estructuras necesarias para sostener ese orden, lugares donde se aplicaba justicia, donde se contenían conflictos y donde la actividad diaria se volvía mucho más cruda. El palacio era, por tanto, un organismo con dos caras, una destinada a simbolizar, otra a operar. Aún así, esta dualidad no implicaba una contradicción. Al contrario, explicaba la riqueza funcional del edificio. La parte posterior no debía competir con la fachada, porque su misión era diferente. Su arquitectura silenciosa complementaba el mensaje público del palacio y revelaba, para quien quisiera verlo, que la grandeza de un edificio también se mide por su capacidad de integrar funciones diversas sin quebrar su coherencia general. Esa complejidad
la nobleza hacia la plaza, la austeridad hacia el descenso del terreno, preparaba el paso hacia una pregunta inevitable. ¿Cómo podía un mismo edificio conciliar tantos usos, tantas historias y tantas identidades durante siglos? Para entenderlo, era necesario mirar el conjunto en su totalidad y descubrir que el palacio no solo era una obra armoniosa, sino una estructura pensada para convivencias múltiples. Una convivencia que, capítulo a capítulo, iría revelando nuevas capas de su propósito y de su sorprendente vida interior. Desde el momento en que el palacio abrió sus puertas, quedó claro que no sería un edificio común, limitado a una sola función o a un solo tipo de autoridad. Aquella construcción concebida por Lemor, levantada por artesanos gallegos y legitimada por una decisión política extraordinaria, se convirtió en un espacio donde convivían mundos que, en otras ciudades, habrían permanecido rigurosamente separados. En su interior se entrelazaban lo administrativo, lo espiritual, lo educativo y lo judicial, creando una estructura social que hacía del palacio un punto neurálgico en la vida cotidiana de Santiago. Más que un edificio, era un sistema. Más que un lugar, era una pieza central en la organización urbana. En la zona más visible del conjunto, ubicada en sus pisos superiores, se instaló el Ayuntamiento de Santiago, lo que convertía al palacio en el centro formal de decisiones civiles. Allí se desarrollaban debates sobre la gestión de la ciudad, se resolvían asuntos municipales y se tomaban decisiones que afectaban tanto a los habitantes como a los peregrinos que atravesaban Compostela. Para muchos, entrar en el edificio era entrar en el corazón político de la urbe, en el lugar donde se articulaba el funcionamiento de la administración local. Los amplios salones iluminados por los 50 portales superiores permitían trabajar en un ambiente que combinaba claridad, orden y cierta solemnidad acorde con la importancia de las deliberaciones. Conviviendo con esta esfera de poder civil, el palacio alojaba también el seminario de confesores destinado a la formación de quienes tenían la misión de escuchar y orientar espiritualmente a los peregrinos del camino. Este uso, implantado por la visión del arzobispo Rajoy, introducía en el edificio un flujo constante de jóvenes estudiantes, instructores y personal eclesiástico. Los pasillos del palacio resonaban con voces que no pertenecían al mundo administrativo, sino a un ámbito formativo y espiritual que mantenía viva la tradición compostelana. Los seminaristas estudiaban, residían y se formaban bajo el mismo techo, donde se debatían cuestiones de gobierno, creando una convivencia que hoy parecería improbable, pero que entonces respondía a una concepción integrada de la vida urbana. A esto se sumaba la función más dura y silenciosa del edificio, la cárcel municipal, instalada en la parte inferior y posterior del conjunto. Allí se encontraban personas que estaban bajo custodia judicial, alejadas de la solemnidad de la plaza, pero formando parte inseparable de la estructura funcional del palacio. La cercanía entre las oficinas del ayuntamiento y las celdas recordaba que justicia y administración no eran esferas aisladas, sino elementos entrelazados en la vida pública. Para quienes habitaban la ciudad, aquella proximidad era una muestra de cómo las instituciones se sostenían mutuamente. El gobierno definía las normas, la cárcel ejecutaba su cumplimiento y ambos coexistían en un mismo edificio que debía garantizar la estabilidad común. Como si esto no bastara, el palacio fue también durante décadas residencia de canónigos, quienes encontraron en el edificio un hogar cercano a la catedral
adecuado para su vida religiosa y administrativa. Esta dimensión añadía un componente doméstico al conjunto, pues las estancias destinadas a los canónigos tenían una atmósfera distinta de los espacios públicos o institucionales. Allí se mezclaban la intimidad de la vida diaria con la solemnidad de los deberes eclesiásticos. Era sorprendente pensar que bajo el mismo techo convivían los despachos oficiales, los patios destinados a la vigilancia, los pasillos por donde circulaban los seminaristas y las habitaciones donde descansaban quienes servían en la catedral. Esta coexistencia de funciones, administrativa, espiritual, educativa, judicial y residencial, convirtió al palacio en una verdadera columna vertebral de la vida compostelana. No era solo un lugar donde se trabajaba, era un lugar donde se vivía, se aprendía, se gobernaba y se controlaba el orden público. La complejidad de la construcción reflejaba la complejidad de la ciudad misma, donde las distintas esferas de poder no se excluían, sino que se sostenían unas a otras. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa mezcla de funciones comenzó a transformarse. Las necesidades del siglo XX, la evolución política de España y los cambios en la organización institucional exigieron que el edificio se adaptara a nuevas realidades. La ciudad, al igual que el país, entraba en una etapa donde las responsabilidades se redefinían, y el palacio debía encontrar su lugar en ese nuevo escenario. Así, empezaba una fase distinta, en la que el uso del edificio se especializaría y su significado volvería a cambiar con el devenir de la historia. Con el paso de los siglos, el palacio fue testigo directo de transformaciones que alteraron por completo el paisaje político y social de Galicia y de España. Su interior, que en el inicio había albergado simultáneamente cárceles, residencias, aulas y despachos administrativos, comenzó a percibir los temblores de un país que atravesaba cambios profundos. Las funciones que alguna vez convivieron de forma natural en sus muros empezaron a perder sentido frente a una modernización gradual, marcada por nuevas ideas sobre justicia, convivencia urbana y organización institucional. El palacio, que había nacido bajo el antiguo régimen, se enfrentaba ahora a la tarea de sobrevivir en un mundo que poco tenía que ver con aquel del siglo XVIII. Uno de los primeros signos de esta transformación fue la desaparición progresiva de las cárceles municipales situadas en la parte posterior del edificio. Con el avance de nuevas concepciones legales y la necesidad de separar espacialmente las funciones de castigo y gobierno, el viejo sistema de encierro fue abandonado. Las celdas, que habían sido durante décadas una parte inevitable del funcionamiento del palacio, quedaron en silencio. El patio central que ventilaba los espacios de custodia pasó de ser un lugar de vigilancia a un vacío funcional, un testigo arquitectónico de un tiempo que se desvanecía. La ciudad ya no necesitaba encerrar allí a nadie. Buscaba modelos más humanizados, instalaciones específicas y una justicia que se ejerciera lejos del corazón administrativo. Poco después llegó el turno de los canónigos, que se marcharon del palacio a medida que sus residencias fueron trasladándose a espacios más adecuados a sus necesidades. La vida religiosa, siempre presente en Compostela, continuó desarrollándose con la misma intensidad, pero la convivencia entre clérigos y funcionarios civiles ya no era necesaria ni práctica. Las habitaciones destinadas a los miembros del cabildo, con su mezcla de solemnidad y cotidianidad, fueron cerrándose una a una, dejando atrás rastros de una época en la que la cercanía física entre autoridades civiles y religiosas
era parte natural de la vida institucional de la ciudad. Mientras estas funciones desaparecían, el papel del edificio en la vida política se reforzaba. Con la llegada de la transición democrática, el palacio fue elegido para albergar la presidencia de la Xunta de Galicia, lo que lo convirtió en un centro neurálgico de la nueva autonomía gallega. Esta transformación fue significativa. El antiguo edificio, que había servido simultáneamente a instituciones tradicionales, se convertía ahora en símbolo de un futuro político renovado. Desde sus despachos se coordinaron decisiones que marcaron el desarrollo de Galicia en un contexto democrático, moderno y plural. La arquitectura neoclásica, concebida originalmente para representar equilibrio y solemnidad, encontró así un nuevo significado en el marco de una sociedad que redefinía sus estructuras de poder. El palacio, que había resistido guerras, reformas, tensiones institucionales y cambios de régimen, no solo sobrevivió, se adaptó. Cada transformación dejaba huellas en su interior, pero ninguna lograba quebrar la cohesión de un edificio concebido para afrontar usos múltiples. La flexibilidad con la que Lemort lo había imaginado, una estructura capaz de integrar diversas funciones sin perder su armonía, se convirtió en la clave de su durabilidad. Con el paso del tiempo, esta capacidad de adaptación hizo que la sociedad reconociera en el palacio un valor que trascendía lo funcional. Era un testimonio arquitectónico de continuidad histórica. La consolidación de su papel político y su importancia urbana llevaron a que el edificio empezara a configurarse como un elemento indiscutible del patrimonio nacional. Su presencia en el Obradoiro, su integridad arquitectónica y su vínculo con la historia de Galicia lo convirtieron en pieza fundamental del paisaje cultural del Camino de Santiago. Cuando, en el siglo XXI, España presentó ante la UNESCO los componentes asociados a la ampliación del Camino francés y de las rutas del norte, el palacio figuró como parte esencial de ese inventario. Era el reconocimiento oficial de que el edificio no solo había acompañado la vida de la ciudad durante siglos, sino que se había convertido en un símbolo de identidad para Galicia y para todos aquellos que llegaban al Obradoiro tras recorrer el camino. Así, después de haber sido muchas cosas, taller institucional, residencia eclesiástica, prisión, escuela y sede del gobierno, el palacio entraba en una nueva etapa, la de monumento, un lugar donde la memoria se entrelaza con la arquitectura y donde cada piedra parece sostener no solo el peso del edificio, sino el de la historia misma, y con ese reconocimiento, el relato del palacio se preparaba para adentrarse en un terreno aún más profundo. El origen de su estilo, sus influencias y las conexiones europeas que lo convertirían en un referente del neoclasicismo peninsular. Con el paso del tiempo, el palacio dejó de ser únicamente un símbolo de poder local o regional para convertirse en una pieza esencial dentro de un relato mucho más amplio, uno que trascendía las fronteras de Galicia y se extendía por toda Europa. Su ubicación en la Plaza del Obradoiro, punto final del Camino de Santiago, lo había vinculado inevitablemente con la experiencia de millones de peregrinos que, durante siglos, llegaron a Compostela tras recorrer rutas que atravesaban montañas, playas, bosques, ciudades y países enteros. Sin embargo, no fue hasta el siglo XXI cuando esta relación adquirió un reconocimiento oficial y documentado a nivel internacional. En 2015, durante el proceso de ampliación del bien declarado Patrimonio Mundial, bajo el título Caminos de Santiago de Compostela, Camino francés
y caminos del norte de España, España presentó ante la UNESCO un extenso inventario retrospectivo de elementos asociados. Este documento reunía todas aquellas construcciones, paisajes, espacios urbanos y testimonios arquitectónicos que de una u otra forma daban cuerpo al universo cultural del camino. No se trataba solo de identificar grandes monumentos, sino de mapear todo aquello que contribuía a la experiencia del peregrino y que formaba parte del tejido histórico que había permitido que la tradición jacobea sobreviviera a lo largo de los siglos. En ese inventario, el Palacio de Rajoy ocupó el número 912, un gesto que confirmaba oficialmente lo que la ciudad llevaba siglos sintiendo, que el edificio no era solo un cierre monumental para la plaza, sino un elemento indispensable para comprender la llegada a Compostela. Su fachada neoclásica, sus funciones administrativas y su integración en el entorno del Obradoiro lo convertían en un punto de referencia para quienes culminaban su recorrido. Representaba, de cierta manera, el contrapunto civil y laico a la majestuosidad espiritual de la catedral. Era la otra cara de la llegada, la que recordaba que Compostela no era únicamente un centro de fe, sino también una ciudad viva, gobernada, organizada y preservada por instituciones que habían dejado su huella en la arquitectura. La inclusión del palacio en los documentos de UNESCO también supuso un reconocimiento de su papel como testimonio de la evolución histórica del camino. La experiencia del peregrino no termina al cruzar la plaza, continúa en la observación del conjunto urbano, en la manera en que las instituciones que gestionaron la ciudad durante siglos se articularon en torno a un espacio tan cargado de significado. El palacio, con su equilibrio entre monumentalidad y funcionalidad, es parte de esa narrativa. Su presencia permite entender cómo la ciudad construyó mecanismos para acoger, orientar y gobernar a quienes llegaban de todas partes del mundo. Este reconocimiento internacional no solo consolidó el prestigio del edificio, sino que abrió la puerta a nuevas interpretaciones sobre su origen estilístico. La UNESCO destacó su valor dentro del neoclasicismo español, pero su diseño, su ordenamiento y ciertos elementos de su composición revelaban conexiones inesperadas con modelos arquitectónicos franceses del siglo XVIII. Estas similitudes, señaladas por investigadores, empezaban a sugerir que el palacio no era simplemente una construcción aislada, sino parte de un diálogo transfronterizo donde ideas, estilos y técnicas viajaban con la misma naturalidad con la que lo hacían los peregrinos que recorrían Europa. Ese diálogo, aún por explorar, conduciría a compararlo con obras clave del urbanismo francés, abriendo un nuevo capítulo en la interpretación de su arquitectura. Con el paso del tiempo, algunos historiadores comenzaron a mirar el palacio con una pregunta que no había sido formulada en el siglo XVIII. ¿Hasta qué punto esta obra, tan profundamente integrada en la identidad de Compostela, pertenecía también a una tradición arquitectónica que iba más allá de Galicia y más allá incluso de España? La respuesta llegó de manera paulatina, casi como un descubrimiento colectivo, cuando estudiosos del neoclasicismo señalaron paralelismos que abrían una nueva lectura del edificio. Lo que parecía una creación estrictamente local empezaba a revelar un linaje europeo mucho más amplio, y en ese linaje destacaban dos construcciones francesas que, por su forma y espíritu, podían considerarse verdaderos hermanos del Palacio de Rajoy. El primero en llamar la atención sobre esta relación fue el francés Jean Sermet,
quien en 1950 observó que la composición general del palacio compostelano, su estructura horizontal, su loggia inferior, su orden colosal y su coronación equilibrada, recordaba notablemente al Capitol de Toulouse, construido entre 1750 y 1760 bajo la dirección de Guillaume Camas. La comparación no era arbitraria. Ambos edificios ocupaban un lugar central en la vida urbana. Ambos actuaban como sedes administrativas y ambos presentaban una fachada concebida para ordenar visualmente un espacio monumental. La presencia de una amplia arquería en la planta baja y la organización rigurosa de los pisos superiores revelaban una afinidad casi estructural. En Toulouse, como en Compostela, la arquitectura se había puesto al servicio de la ciudad para crear un frente monumental que dialogara con el resto del entorno urbano. Años más tarde, el historiador gallego Alfredo Vigo Trasancos amplió estas conexiones al señalar la semejanza del palacio con otro edificio emblemático de la Francia del siglo XVIII, la Mairie de Nancy, obra de Emmanuel Herré. En este caso, las similitudes no solo se encontraban en la concepción del espacio, sino también en la sensibilidad decorativa y el uso de elementos neoclásicos que permitían combinar grandeza y sobriedad sin caer en el exceso ornamental. Tanto en Nancy como en Compostela, las fachadas funcionaban como un telón monumental que cerraba una plaza amplia, creando un equilibrio visual, donde la arquitectura se convertía en parte de una composición urbana más extensa. La repetición de vanos, la claridad de las líneas y la organización simétrica evidenciaban una influencia común, la búsqueda de un orden que armonizara belleza y funcionalidad. Estas comparaciones no reducían la originalidad del Palacio de Rajoy. Al contrario, la enriquecían. Revelaban que su diseño no era un gesto aislado, sino parte de un movimiento arquitectónico que estaba recorriendo Europa y que encontraba en Galicia una reinterpretación local cargada de significado histórico. La presencia de Lemur, un ingeniero formado en un ambiente donde la arquitectura francesa tenía un peso decisivo, explicaba por qué ciertos principios compositivos habían encontrado un eco tan claro en Compostela. El palacio se convertía así en un punto de encuentro entre la tradición jacobea y una corriente estética internacional que aspiraba a la claridad, la proporción y la armonía racional. Comprender estas conexiones permitía mirar el edificio con otros ojos. De repente, su fachada no solo cerraba la plaza del Obradoiro, sino que la conectaba con Toulouse, con Nancy y con una Europa que, en pleno siglo XVIII, estaba redefiniendo su manera de construir y gobernar sus ciudades. Este diálogo transfronterizo invitaba a reflexionar sobre la naturaleza del estilo neoclásico en España, sobre cómo ideas provenientes del extranjero se adaptaban a las condiciones locales y sobre cómo un edificio podía ser al mismo tiempo profundamente gallego y plenamente europeo. Y a medida que estas conexiones se revelaban, surgía la necesidad de volver a mirar el palacio no solo como un producto del pasado, sino como un ejemplo excepcional de cómo un estilo arquitectónico puede convertirse en un lenguaje compartido, capaz de unir lugares distantes y épocas distintas bajo una misma lógica de claridad y equilibrio. Un lenguaje que alcanzaría su expresión más pura en la obra compostelana, preparando el terreno para reflexionar sobre por qué este edificio se considera una de las joyas más refinadas del neoclasicismo español. A medida que el palacio fue incorporándose a la memoria urbana de Compostela, arquitectos e historiadores comenzaron a destacar una cualidad que,
aunque evidente a simple vista, adquiría profundidad cuando se analizaba con detenimiento. Su excepcional pureza neoclásica. En un país donde el barroco había dejado una huella dominante y donde incluso las obras posteriores solían mantener ciertos ecos ornamentales, el Palacio de Rajoy se alzaba como una anomalía luminosa, un edificio que practicaba la disciplina neoclásica con una fidelidad sorprendente y, al mismo tiempo, con una elegancia propia que lo convertía en referencia ineludible dentro de la arquitectura española del siglo XVIII. Su belleza nacía, ante todo, de la contención. Lemort había renunciado por completo al exceso decorativo, convencido de que la arquitectura debía hablar a través de sus proporciones, no de sus adornos. En un entorno donde la catedral desplegaba un barroco vibrante, lleno de curvas, torres y dinamismo escultórico, el palacio respondía con una serenidad casi matemática. La fachada no necesitaba elementos superfluos para impresionar. Su fuerza residía en el equilibrio perfecto entre simetría y ritmo. Cada arco del nivel inferior, cada uno de los 50 vanos superiores y cada columna adosada obedecían a una lógica estricta que convertía la repetición en lenguaje y el orden en belleza. La horizontalidad dominante del edificio es otro de los rasgos que lo distinguen. Donde otros palacios habrían introducido rupturas visuales, cuerpos salientes o variaciones en el relieve para llamar la atención, aquí la línea se mantiene continua, fluida, casi musical. Los 90 metros de fachada se perciben como un único gesto, firme y controlado, que guía la mirada sin sobresaltos. La estructura parece respirar en un compás constante, donde cada proporción está medida para sostener la siguiente. Esta continuidad convierte la fachada en un ejemplo extraordinario de la armonía neoclásica, donde el conjunto prevalece sobre cualquier detalle individual. Sin embargo, esa pureza no implica frialdad. La armonía de líneas rectas y curvas controladas, visible en los frontones laterales y en el central, introduce una suavidad que da al edificio un aire de solemnidad amable. Nada en él intimida, más bien invita a contemplar su equilibrio. Incluso los elementos más ornamentales, como la balaustrada superior o la escultura del Santiago ecuestre, se integran sin romper la coherencia general. Es como si cada componente hubiera sido sopesado una y otra vez para asegurar que no distorsionara la serenidad del conjunto. Esta perfección constructiva no surgió por casualidad. Se debió al dominio absoluto del lenguaje neoclásico por parte de los artífices que intervinieron en el proyecto y a la capacidad de Lemort para adaptar influencias europeas sin que perdieran autenticidad en el contexto gallego. La piedra local, el ritmo lumínico y la escala urbana del Obradoiro se fusionaron con principios universales de claridad y proporción, dando lugar a un edificio que encarna como pocos los ideales racionalistas del siglo XVIII. Y sin embargo, por muy impecable que sea desde el punto de vista arquitectónico, el palacio nunca fue solo una obra de líneas y medidas. Su verdadera grandeza se expande cuando se recuerda que entre sus muros convivieron vidas muy distintas, políticos que tomaban decisiones clave para la ciudad, jóvenes seminaristas que se preparaban para guiar a los peregrinos, canónigos que encontraron allí un hogar temporal, funcionarios que garantizaron el funcionamiento administrativo y, en épocas más duras, personas privadas de libertad que vivieron en los niveles inferiores del edificio. La pureza estética se entrelaza así con historias humanas llenas de contrastes. Trabajo, estudio, vigilancia,
esperanza, disciplina y también momentos difíciles que la arquitectura no cuenta, pero que resuenan silenciosamente entre sus muros. Esta mezcla entre perfección formal y densidad humana convierte al palacio en algo más que un ejemplo brillante del neoclasicismo. Lo transforma en un escenario donde múltiples destinos han dejado huella. Y es esa superposición de vidas, funciones y épocas lo que prepara el camino hacia el último capítulo, donde la arquitectura deja de ser únicamente una forma y se convierte en memoria, reflejo y testigo de los acontecimientos que marcaron el devenir de Santiago y de Galicia. Con el avance del siglo XX, el palacio, ya consolidado como un referente urbano y político, volvió a enfrentarse a una época convulsa que dejaría una huella profunda en su memoria. Aunque las cárceles oficiales habían dejado de funcionar tiempo atrás, los espacios inferiores del edificio no quedaron al margen de los acontecimientos que marcaron a Galicia y a toda España durante la sublevación militar de 1936. En aquellos meses oscuros, el palacio recuperó de manera dolorosa una de sus funciones más antiguas, la custodia de personas retenidas por motivos políticos. Sus muros, que durante décadas habían albergado instituciones civiles y religiosas, fueron testigos de momentos de tensión, incertidumbre y desarraigo que hoy forman parte de la memoria histórica del país. Uno de los relatos más vívidos de este período aparece en la novela El lápiz del carpintero, del escritor gallego Manuel Rivas, quien recreó en sus páginas la estancia de los represaliados en el interior del palacio. Gracias a su narración literaria, esos espacios oscuros y austeros que durante mucho tiempo permanecieron al margen del relato oficial, adquirieron voz y forma. La literatura permitió recuperar la dimensión humana de un capítulo que había quedado silenciado. La convivencia forzada, la esperanza frágil, la solidaridad entre quienes compartían la reclusión y la manera en que los pasillos, las escaleras y los muros del palacio absorbieron esas emociones sin hacerlas visibles desde el exterior. Rivas no describe únicamente hechos, reconstruye atmósferas, gestos y silencios que permiten imaginar cómo aquellas vidas quedaron impresas en las piedras del edificio. Mientras tanto, en la superficie, la ciudad seguía su curso. El palacio mantenía su actividad institucional ajeno en apariencia al sufrimiento que se vivía en sus niveles inferiores. Esta coexistencia entre la solemnidad administrativa y la realidad oculta de los prisioneros convirtió al edificio en un testigo involuntario de contradicciones históricas que aún resuenan. La misma fachada que representaba orden y estabilidad guardaba en su interior capítulos que pertenecen a la parte más compleja de la historia gallega. Esa dualidad, tan silenciosa como profunda, es quizá uno de los aspectos que más contribuyen a la fuerza simbólica del palacio en la actualidad. Con el paso de las décadas, el edificio dejó atrás aquellos episodios y se orientó hacia un futuro más luminoso. La democracia consolidada, la descentralización política y la afirmación de la identidad gallega llevaron a que el palacio se convirtiera de manera estable en sede de la presidencia de la Xunta de Galicia, una función que desempeña hasta hoy. Desde sus salones se coordinan políticas públicas, decisiones estratégicas y proyectos que impactan en la vida de millones de personas. El antiguo edificio que había alojado tantos usos a lo largo de su historia se transformó en símbolo de autogobierno y modernidad, sin renunciar a su carácter histórico. Aunque su función actual es institucional, el palacio sigue estando íntimamente ligado a la vida cotidiana de Santiago. Miles de personas
atraviesan la Plaza del Obradoiro cada año, y para todas ellas, el edificio constituye un referente visual inseparable de la experiencia de la ciudad. Su fachada neoclásica, siempre tranquila y equilibrada, continúa dialogando con la catedral, el Hostal de los Reyes Católicos y el Colegio de San Jerome. La plaza, con sus 4 frentes perfectamente definidos, es uno de los escenarios urbanos más emblemáticos de Europa, y el palacio juega en ella un papel esencial. Hoy, el edificio se contempla no solo por su arquitectura impecable o por su función política, sino también por su capacidad de contener épocas, de guardar en silencio las huellas de quienes vivieron, trabajaron, estudiaron o sufrieron entre sus muros. Es un archivo de piedra donde conviven la grandeza neoclásica, las sombras de la historia y la vitalidad del presente. Un lugar donde cada generación ha dejado una marca distinta y donde las nuevas generaciones encuentran un símbolo de continuidad en un mundo que cambia constantemente. Al observarlo en la actualidad, se entiende que el Palacio de Rajoy no es únicamente un edificio, es un testigo vivo de los momentos decisivos que han marcado a Galicia. Ha visto disputas, acuerdos, celebraciones, tensiones políticas, evoluciones urbanas y episodios que la literatura ha rescatado del olvido. Y mientras la luz de la plaza sigue recorriendo su fachada cada mañana, el palacio continúa cumpliendo la tarea que parece haber asumido desde el día en que fue concebido: recordar, sostener y acompañar la historia de un pueblo que ha cambiado, pero que nunca ha perdido el vínculo con su memoria.